Sigamos hablando de estilización. Entonces, las más comunes son, por ejemplo, de 2 cabezas que corresponden a los personajes chibi, que tenemos 1 y 2. Las 2 cabezas deben de medir lo mismo. Yo que lo estoy haciendo con cualquier cosa, si yo quisiera medirlo bien, lo que haría es utilizar mi punto de comparación, que sería este, y entonces voy a agarrar, copio la medida y pongo 1, 2, como una especie de compás. Ya tengo la medida exacta sin tener que utilizar una regla. A esto le llamo sacar la proporción. Acá tengo entonces mi primera cabeza, mi segunda cabeza, mi tercera cabeza. En la primera cabeza siempre va a ir la señora cabeza. A mí me gusta hacer los cabezones, así de esta forma. En realidad la cabeza puede ser de varias formas. Puede ser, por ejemplo, un círculo, puede ser un óvalo, puede ser un cuadrado, un triángulo o cualquier forma extraña que ustedes deseen, dependiendo del estilo al que se estén apegando. A mí me encanta, así que son como más bien de los chivis. Tengo la segunda cabeza y la tercera cabeza. Yo puedo decidir 2 cosas. Una, dividir el cuerpo a la mitad. Y entonces la mitad va a corresponder para el cuerpo y la mitad para las piernas. Volvamos a preguntarnos por qué hacemos esto. Por lo que habíamos hablado acerca de la simetría, para que se vea bien. Tenemos que encontrar un equilibrio en el cuerpo. Poner medidas iguales. También vamos a ver la simetría, que es si yo pongo algo de este lado, lo voy a poner de este lado. Es decir, si yo pongo mi personaje aquí así, este va a tener que llevar el peso así. Una nota muy importante es, si yo tengo una cabeza muy grande, las manos pueden ser grandes y los pies pueden ser grandes. Esto para darme la sensación de estabilidad, como los chicos del barrio o las brats, ¿no? Si yo lo hago pequeño, todo lo demás puede ser pequeño. Aquí estamos hablando de cuerpos que ya no son reales. Yo ya no estoy trabajando con el modelo de 8 cabezas. El de 2 cabezas es el que más me fascina. Porque, vamos a ver, tenemos entonces el personaje. El cabello va despegado del cráneo. Y vamos a dividir acá a la mitad. Las manos, aunque deben de llegar a la mitad de la pantorrilla, cuando es un personaje tan pequeño se vería medio raro. Entonces aquí las manos van a ser como decoración, como las chicas superpoderosas. Ellas, sus manos no son funcionales, pero pues las acompañan, ¿no? Para que no parezca que no tengan nada, aunque no tienen ni siquiera dedos. Entonces yo puedo ir jugando con los personajes, ya sea sacando medidas de a la mitad o bien torsos pequeños y las piernas más grandes, como estábamos hablando hace un momento. Por ejemplo, vamos a ver, yo tengo aquí al mismo personaje, pero se ve diferente. ¿Esto por qué es? Porque aquí el torso está a la mitad, mientras que aquí el torso está por encima, es decir, torso más pequeño y piernas más largas. Esta es la estilización muy utilizada en el manga o en el estilo japonés, mientras que aquí estamos hablando de un estilo de caricatura un tanto pues americano, quizás un tanto cartoon y así. Mientras que el cuerpo guarde la simetría adecuada o el equilibrio, vamos a pensar que el personaje ya es realista. A partir de aquí estamos haciendo un personaje que ya es menos realista porque estamos jugando con su anatomía. Es decir, yo puedo hacer un personaje de piernas muy largas y también va a quedar diferente. Mientras que más largas son las piernas, más atractivo se va a ver el personaje. Mientras que más proporcionado se vea, más realista se va a contemplar. Podemos jugar entonces, mientras menos cabeza se va a ver un poquito más inocente, mientras más cabeza se va a ver un poquito más realista o más normal el personaje, ¿no? Por ejemplo, en el cuerpo de la figura humana, vamos a poner aquí a un modelo. Disculpen que el torso sea más pequeño, pero a mí me gusta más esta estilización, es decir, torso pequeño y piernas, bueno, de hecho hasta acá llega el torso, piernas grandes. ¿Por qué? Porque nuestros personajes se ven más atractivos con el torso pequeño y las piernas grandes, mientras que cuando el personaje tiene un torso muy grande y las piernas chiquitas, se ve un poquito cavernícola o antiguo, como en las caricaturas de los Crocs o como se pronuncian, o Johnny Bravo, por ejemplo. Mientras que esta estilización corresponde más a la historieta japonesa. Vamos a ver entonces que
yo voy a tener la misma relación de aspecto del antebrazo al brazo, de forma que cuando el personaje se palmee a sí mismo, pueda felicitarse solito. Entonces, esta parte y esta parte deben de ser con medidas iguales. Lo mismo esta parte con esta parte. Tienen que ser medidas iguales. Nota, en realidad esta zona corresponde al fémur, que es el hueso más largo que tenemos en el cuerpo. Sin embargo, nosotros por cuestión de estilo, vamos a trabajar que este va a medir casi lo mismo que el otro, aunque en realidad este mide más. Vamos a trabajarlo de la misma forma para poder ubicar dónde encontramos las rodillas y poder hacer más fácil la flexión de nuestro personaje. ¿Qué pasa si yo le pongo la rodilla más abajo? Cuando flexione su pie, va a caminar medio rarito, ¿no? Es decir, si tiene un pie más largo y otro más corto, cuando camine, va a ser una especie de cojera o estar arrastrando el pie. Lo mismo con el brazo, el codo se ubica justo a la mitad. También tenemos que pensar en los puntos de movimiento de nuestro personaje, que también es otro de los factores que vamos a estudiar. Por ejemplo, lo siguiente. Este personaje lo he dividido en diferentes secciones para poder ubicar dónde están las divisiones del personaje o dónde se encuentran sus articulaciones. Por ejemplo, lo encontraríamos aquí en su codo. Vamos a pegárselo más. Aquí en los codos, en las rodillas, donde se une con el fémur, también acá donde están sus tobillos, el cuello. En general acá todo pasa una línea muy larga de movimiento porque encontramos lo que es la columna vertebral. También en el centro para dividir la cadera de lo que es la caja torácica. Y obviamente los hombros también y la punta de las muñecas. Esos son los puntos más relevantes donde nuestro personaje se va a ir moviendo. Si esta ha sido mi modelo, yo decido cómo quiero idearla. Por ejemplo, acá tengo algunos dibujitos de ella, pero no fueron los primeros que yo realicé para poder llegar a este diseño. Antes tuve que hacer unos cuantos para poder ver si realmente podía adaptar el personaje o si tenía que modificarlo. Y luego realicé el estudio de gesto. ¿Para qué es importante estudiar las gesticulaciones? Porque yo debo de conocer cómo son los rostros de mi personaje para poder realizar lo que es la historia. Por lo general guardan siempre la misma forma de gesticular porque pues son lo que los caracteriza como ellos mismos. Estos fueron los primeros dibujos que se hizo a partir de Pelagnia. Aquí ya están los que hice después. Posteriormente puedo llegar a poner más dependiendo de cómo yo quiera realizar a mi personaje. Para efectuar el diseño de personaje vamos a trabajar con Calet. Y aquí vamos a ver algunos bocetos previos que se hicieron para poder llegar a su diseño de personaje. Antes de poder dibujarlo de la forma en que lo hice, tuve que dibujar varias veces cómo iba a representarlo. Y al final decidí hacerlo de esta manera. Que él tuviera un poquito más como de estilo japonés de los 80 y también lo trabajé de una forma muy infantil porque es un niño pequeño, ¿no? Tiene 8 años. Entonces, para poder realizar el estudio de personaje vamos a tener el de frente, el de perfil y el de espalda. ¿Para qué necesito esto? Para que yo conozca cómo se ve mi personaje, tanto de frente como de lado como de espalda, y nunca varíe. Por lo general, al realizar historietas trabajamos en equipo y entonces es necesario conocer todo sobre nuestro personaje. Si nuestro personaje llega a tener que de un lado es diferente al otro, tendremos que hacer la otra vista, es decir, dibujar del otro lado para que se pueda ver la diferencia. ¿Verdad? Sé que el tutorial de hoy no fue lo de siempre, pero queríamos variar un poquito para que no digan, ay, qué injusto que ustedes estén en la computadora y nosotros nada. En fin, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. El reto de esta semana es que dibujen ustedes sus propios personajes. Empiecen a pensar en la historia. La siguiente semana vamos a aprender un poquito más. Entonces, practiquen todo lo que aprendimos porque lo vamos a necesitar. ¡Nos vemos! Secretaría de Cultura. Gobierno de México.